Muy buenas a todos. Miren, el día de hoy tengo que ser portador de malas noticias. Y es que el día de ayer, 11 de diciembre del año 2020, se emitió el decreto ejecutivo 830, el cual fue firmado por el señor presidente de la República y el señor Gaby Carrizo. Y señalo que malas noticias porque lejos de lo que muchos panameños y panameñas esperaban, que es que para el mes de diciembre, como consecuencia de los gastos de fin de año, el gobierno nacional diese un poquito más en ese bono solidario que todos sabemos es insuficiente. Lo que se hizo a través de este decreto ejecutivo que modifica el decreto ejecutivo 400 del 27 de marzo del año 2020 es excluir del beneficio del bono solidario a muchas personas. Y esto es así porque el decreto en mención modificó el artículo 5 del decreto 400 y establece que quedan excluidos del plan Panamá Solidario y por lo tanto de este bono solidario las siguientes personas. Por ejemplo, las personas que reciben beneficios de los programas de transferencia monetaria condicionada, es decir, todas aquellas personas que reciben beneficios de Senapam, bono de compras, por ejemplo, red de oportunidades 120 a los 65, quedan excluidas del bono Panamá Solidario, es decir, del bono de 100 balboas. Por otro lado, también este decreto señala que quedan excluidos del beneficio de este bono solidario todos los menores de 25 años dependientes económicamente. Entiéndase entonces que si usted es menor de 25 años y en principio es dependiente de sus padres, usted tampoco recibirá este bono solidario. Quedan excluidos también del bono solidario y esto hay que hacer un alto acá. Resulta que si usted pertenece a un núcleo familiar y ya alguien de ese núcleo familiar recibe el beneficio del bono solidario, ya más ningún miembro de ese núcleo familiar recibirá dicho beneficio. Es decir, si en el hogar suyo vive su mamá, su papá y usted y sus dos hermanos, son 5 miembros, y resulta que ya un hermano suyo recibe ese beneficio, ya ninguno de los otros 4 miembros podrá recibir. Y esto de alguna manera se desdice con lo que está ocurriendo en la práctica, porque lo que está ocurriendo en la práctica es ante la insuficiencia de este bono solidario, lo que se hace es que el papá, la mamá o el hermano juntan los bonos y hacen por lo menos un supermercado o suplen los gastos familiares de una mejor manera. Ahora, con este decreto ejecutivo, solamente podrá haber por núcleo familiar un beneficiario. Y peor aún. Y digo peor aún porque lo que viene no tiene sentido alguno. Se excluye del beneficio de este bono solidario a los clientes residenciales de energía eléctrica que consuman más de 400 kilovatios por mes. Entiéndase que si a usted le llega la factura de consumo eléctrico de más de 50 balboas, probablemente usted esté consumiendo más de 400 y usted queda excluido del beneficio del bono solidario. Esto me llama la atención, ¿por qué? Porque resulta que el consumo es fluctuante y probablemente este mes usted consuma más de 400, el otro no llegue, entonces no sabemos cuál va a ser el mecanismo de medida que va a utilizarse efectivamente para esto. Miren, este artículo 5 también es engañoso porque establece que van a estar excluidos del bono solidario los trabajadores asalariados activos. Y esto nos lleva entonces a señalar lo siguiente. Resulta que hay muchas empresas que han levantado la suspensión de los efectos del contrato de trabajo a sus trabajadores con el propósito de ofrecerles mutuo acuerdo o de despedirlos, y para los efectos del Ministerio de Trabajo, entiéndase, del gobierno nacional, ya son trabajadores asalariados activos, pero en realidad son desempleados y no tienen ni trabajo y tampoco tienen el beneficio del bono solidario. Y por otro lado, se excluye de los beneficios de este bono solidario a aquellos trabajadores y trabajadoras que tienen jornada reducida y por lo tanto ingresos reducidos. Miren, ante este decreto yo tendría que preguntarle al señor presidente lo siguiente, y es que a través de la ley 139 del 2 de abril del año 2020 se permitió, previa consulta con la Asamblea Nacional, la utilización del Fondo de Ahorro de Panamá, so pretexto de utilizarse dichos fondos con el propósito específicamente de afrontar la crisis pandémica.
¿En dónde se ha utilizado esto? ¿Cómo se ha utilizado? Por otro lado, todos nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos y probablemente nuestros bisnietos hemos quedado endeudados con este gobierno que ha pedido prestado más de 6.000 millones de dólares en solo este año, sobre pretexto de la pandemia, y no sabemos entonces en qué han sido utilizados estos recursos. O por lo menos sí, intuimos en qué han sido utilizados, pero no para el propósito con el cual efectivamente se contrataron dichos préstamos. Yo tengo que también decir algo. Este decreto ejecutivo 830 del 11 de diciembre del 2020 establece como fundamento o parte motiva el hecho de que efectivamente se ha reestructurado o han aperturado actividades económicas, y esa reapertura de actividades económicas requiere necesariamente una modificación del Plan Panamá Solidario. Yo tendría que decirle con cifras, señor presidente, lo siguiente. Del 100% de los trabajadores con contratos suspendidos, se prevé que para el 31 de diciembre del año 2020 todavía se mantengan más de 180.000 trabajadores con contratos suspendidos, lo cual representa más del 60% de trabajadores con contratos suspendidos. Esto sin hablar del tema de los trabajadores y trabajadoras con jornada reducida. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señor presidente? Evidentemente acá lo que tiene que hacer el gobierno nacional, y de hecho ha sido pedido por muchas organizaciones sindicales, es robustecer el bono solidario, que es insuficiente, y no como pretenden con esta resolución eliminarlo y ahorrar dinero con el propósito de utilizarlo, por ejemplo, para la Asamblea Nacional y los funcionarios de altos cargos en este país que no hacen nada y solamente reciben altos salarios. Esto no puede ser. Mire, señor presidente, nosotros, y con todo respeto le digo esto, nosotros ya estamos acostumbrados a las bufonadas que usted eventualmente sale diciendo, y nos reímos no porque nos da risa, sino para no llorar. Pero además de que no sabe lo que dice, ahora no sabe lo que firma. Esto, señor presidente, es una canallada que se le está haciendo a las clases más pobres de este país. Es más, con este hecho de que aquellas personas que consuman más de 400 kilovatios por mes no van a recibir el bono solidario, significa que usted está de un plumazo excluyendo del beneficio del bono solidario a toda la clase media de este país que consumen más de esa cantidad de energía eléctrica por mes. Mire, usted acaba de iniciar un pacto del bicentenario que ha denominado Cerrando Brechas. Y yo no lo entendía, pero lo entendí hoy porque la respuesta vino a mi encuentro. Y es que sí, usted está cerrando brechas. Pero usted no está cerrando las brechas de la desigualdad. Usted está cerrando la brecha existente entre la clase media y la clase pobre. Porque vamos a llegar en un momento y pronto, más temprano que tarde, a que en este país solamente existan dos clases sociales. La clase alta y la clase pobre. Muchas gracias y bendiciones a todos.